Muy bien, hoy tenemos un mensaje que es continuación, podemos decir que es la segunda parte del mensaje de la semana pasada. La semana pasada vimos la parábola de la higuera y en la parábola de la higuera hablamos de señales que se aceleran cada vez más en estos tiempos, en los últimos tiempos. Porque se aceleran es porque la venida de Cristo es inminente. Entonces se aceleran, hablábamos la semana pasada como dolores de parto, ¿no? Cada vez más frecuentes todas esas señales. Porque las señales son engañadores, mercaderes del evangelio, ¿no es cierto? Pero siempre hubo engañadores, pero cada vez hay más, se aceleran más. Siempre hubo quien quiso abusar y aún ser mercader del evangelio. Y siempre hubo, pero cada vez hay más. También falsas doctrinas, cada vez hay más falsas doctrinas. Personas que no se sujetan a la palabra de Dios e incluso forman ministerios sin estar sujetos a la palabra de Dios. Guerras hubo siempre. Pero también hay rumores de guerra y cada vez son más frecuentes, ¿verdad? Cada vez peor los rumores de guerras y las guerras en este mundo. Hambre mundial hubo siempre. Y terremotos, catástrofes naturales también. Y estas catástrofes naturales cada vez son más frecuentes y cada vez son también con más fuerza. Ya los tsunamis, los terremotos, los salud, los huracanes, cada vez es con más fuerza, con más poder y eso también es parte de las señales, porque huracanes, terremotos también hubo siempre. Y eso también trae más hambre y el hambre cada vez es peor en el mundo. La persecución a la iglesia, hablábamos la semana pasada de la ventana 1040, donde la iglesia es completamente perseguida y esa ventana en vez de achicarse cada vez se agranda más y cada vez hay más persecución a la iglesia y la persecución es que no se permite predicar el evangelio directamente y si alguien predica el evangelio hasta puede ser encarcelado o hasta muerto en ciertos lugares del mundo. También hay una persecución ideológica que si no estamos de acuerdo con cierta ideología también comienza a haber persecución a la iglesia y esa ideología cada vez se instala más en las sociedades y cuando en esa sociedad se está instalada se puede hablar de cualquier cosa menos de Dios y si alguien habla de Dios entonces también hasta corre riesgo de ser echado o incluso hasta que puedan levantar una persecución ideológica. Entonces, vemos que cada vez se aceleran más estos tiempos y hablábamos la semana pasada de todo esto porque el Señor a la pregunta de los discípulos les dice y les contesta esto, habrá señales, así será esta segunda venida. Y también vamos a ver una iglesia que está dormida o adormecida, una iglesia dividida, pero también vamos a ver, y cerramos el mensaje de la semana pasada, una iglesia avivada y unida. Amén. Esos espíritus también está. El Espíritu Santo une la iglesia y aviva la iglesia, pero también hay un espíritu, el espíritu del anticristo que está en este mundo ya. Ya está en el mundo el espíritu del anticristo. Y el espíritu del anticristo es el que trae esa división y a la vez ese adormecimiento de la iglesia y de los creyentes. Pero a la vez el Espíritu Santo aviva la iglesia, levanta la iglesia y une a la iglesia para que siga predicando el evangelio hasta el último en la tierra. Amén. Y el Señor sigue esta enseñanza y ahí es donde continúa con una nueva parábola y hace también referencia ahora a su venida específicamente, no solamente a las señales que habrá en su venida, sino que ahora cómo será
allí su venida y cómo debemos estar preparados y esperando esa segunda venida. Y el Señor dice, así, de esta manera, hay que estar preparados para esa segunda venida. Y ahí entonces introduce esta parábola en Mateo 25 de las 10 vírgenes, o también traducido como las damas de honor. Las damas de honor eran jóvenes doncellas, vírgenes, que tradicionalmente venían a recibir al novio cuando venía a contraer un enlace. O sea, el novio venía a contraer enlace y entonces esta comisión de doncellas iban a recibir al novio y lo llevaban hasta la boda. Lo acompañaban hasta donde se iba a celebrar esa boda, una casa, un lugar, y allí lo acompañaban, lo cortejaban hasta ese lugar, lo escoltaban. Y vemos entonces que el Señor pone este ejemplo para poner el ejemplo de esa segunda venida. La prometida, en este caso, la prometida es el total de la iglesia, es la novia. ¿Cuántos dicen amén? O sea, el total de la iglesia, lo que es la iglesia, es la novia de Cristo, es la que viene a contraer enlace, el novio. Y las doncellas, en este caso, también es cada uno de los creyentes en modo personal. Entonces tenemos que ver esta parábola de esta manera. Primeramente, el novio que viene a buscar a la totalidad de la iglesia, pero también cada creyente cómo debe prepararse. Apocalipsis 19, 7, 8 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y ella le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Hace 2 semanas atrás hablábamos también de la parábola de la boda del rey, tocábamos este pasaje, ¿no? Porque también el Señor está mostrando nuevamente ese enlace de Él, de Cristo, con la iglesia, con la novia. Pero fíjense cómo aquí estamos hablando de una novia que se prepara, que con lino fino, limpio, resplandeciente. Y fíjense aquí el detalle, que aquí está donde se introduce esta parábola que vamos a ver hoy. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, la novia, la iglesia entera en su totalidad se prepara. Pero la vestimenta de la novia la prepara cada creyente. Es las acciones justas de cada creyente. Y entonces el Señor, cuando habla de esta parábola, está hablando, viene el Señor a buscar a su totalidad de la iglesia, pero también cómo debemos estar preparados para recibir esa segunda venida. Las doncellas son las que representan las acciones justas de los santos. Las doncellas son cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros representa en lo personal y en una relación personal con Cristo a cada uno de nosotros. Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados. Es personal. Somos iglesia, la comunión de los santos, pero a la vez hay una salvación que es personal. Yo no puedo trasladarle mi salvación a otro para que sea salvo. Ese otro tiene que ser salvo por sí solo. Tiene que arrepentirse y tiene que entregarse al Señor por sí solo. Yo no puedo darle salvación. Cada uno en Cristo recibe la salvación personalmente. O sea que hay una salvación, pero es personal. Nuestros pecados son borrados de una manera personal,
Y esa manera personal viene mediante el arrepentimiento de mis pecados. Y eso se le llama conversión. Conversión. Y la conversión, convertíos a Cristo, la conversión es algo personal. Personal. Y que solamente Dios sabe en eso personal quién realmente está convertido a Cristo y quién no. Yo no lo sé. Yo soy pastor, pero no lo sé. Yo no sé si están todos convertidos a Cristo en la iglesia general. Por sus frutos los conoceréis. Por eso la incertidumbre de los apóstoles, ¿no? Con estas preguntas: ¿cuándo va a ser tu venida? ¿Cómo nos conoceremos? ¿Cómo nos vamos a identificar? Por los frutos se conocerán. Ayer en el campamento Poseje, entre paréntesis, la verdad fue un precioso mover de Dios, tremendo mover de Dios, diría yo. La presencia de Dios descendió en ese lugar, los que estábamos ahí reunidos. Y nos llevaba todo desde el principio. Habíamos preparado las plenarias para que nos lleve todo a adorar al Rey sin límites, a entregarnos al Señor, a nuestro Rey sin límite. Y entonces uno dice, bueno, estamos todos entregados a Dios sin límites, y por los frutos comenzamos a conocer a cada uno. Y Lorena presentaba algo bien clásico, que nosotros lo tenemos como algo clásico, para justamente que cada uno entienda en qué reino está perteneciendo. Y una de las cosas sencillas es la mentira, por ejemplo. Yo no sé si vos me estás mintiendo, pero Dios sí lo sabe. Dios sabe el sentir del corazón, sabe cuándo mentís, cuándo tu intención, cuál es tu intención, sabe todas las cosas. Entonces, las acciones de los santos, obviamente, como hablaba Lore ayer, la mentira tiene que ser desechada, porque la palabra dice que hablemos con la verdad. Y algo tan sencillo, algo tan sencillo como las palabras honestas, las palabras verdaderas, pero también las palabras que son dignas, dice la Biblia, dignas de ser escuchadas. Y yo cuando escucho a un cristiano que insulta, que dice malas palabras, o veo que está en una vida de transformación, ¿no? Y que en algún momento limpiará ese corazón de tantas malas palabras, o no sé qué fruto me está mostrando. Porque la Biblia no nos dice que digamos malas palabras, ¿verdad? Entonces son acciones de los santos. Esto es personal, porque yo te puedo estar enseñando esto de, bueno, mirá, tenemos que cambiar, transformar, dejar que el Espíritu Santo transforme nuestra vida, transforme nuestra forma de hablar, transforma nuestra forma de pensar, transforme nuestras acciones. Puedo decírtelo porque lo dice la palabra, pero después, en lo personal, yo no estoy dentro tuyo, ni vos estás dentro mío. Pero Dios sí lo sabe. Pero Dios sí lo sabe. Entonces, de esto se trata esta parábola, de las 10 vírgenes. Vamos a leerla juntos, está ahí en Mateo. Mateo 25. Dice, entonces, el reino del cielo será como 10 damas de honor que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. Entonces aquí ya vemos en este primer versículo que todas van a esperar al novio, las 10. Dijimos que representaba a cada uno de los creyentes. Entonces ahí el Señor dice, todos fueron a esperar. Es como que todos nosotros por ahí venimos 10 personas y vamos a un encuentro, vamos a un lugar, vamos a una casa. Estamos los 10 ahí.
¿Estamos todos? Todos fueron a esperar al novio. Todas tienen aceite en su lámpara. Todas tienen ese aceite y esa lámpara encendida. O sea, cuando fueron, todas estaban preparadas. ¿Cómo? Para recibir al novio. Personalmente. Pero algunas, solamente algunas, tomaron aceite de más. Y ahí está entonces algo que tiene que llamar la atención. Y lo primero que Jesús, al enseñar esta parábola, enseña para llamar la atención. Todos vamos a esperar al novio. ¿Hay alguien aquí que no está esperando a Cristo? ¿Hay alguien que no está esperando a Cristo? ¿Verdad que no? Todos estamos esperando a Cristo, su segunda venida. Entonces todos hemos hecho confesión de fe, todos y hemos creído en Jesús, todos. Se supone entonces que tenemos aceite y que tenemos lámpara. ¿La lámpara qué es? El recipiente. Si no, no tendríamos aceite. ¿Dónde meter el recipiente? ¿Sí? Estamos presentes, estamos todos. Y todas las lámparas también funcionan. Ahora, Dios, como es un Dios personal, puede ver a todo su pueblo, lo ve a todo su pueblo como un cuerpo, como una iglesia, pero nos conoce a cada uno de nosotros personalmente. Las 5 prudentes, dice ahí en el verso 2, y las 5 necias, dice, 5 de ellas eran necias y 5 eran sabias. Aquí entonces es donde encontramos que no todos los creyentes somos iguales. Entonces estamos todos, pero no todos los creyentes somos iguales. Hay creyentes prudentes y hay creyentes necios. Creyentes que siguen, pero están siempre igual. Entonces aquí es donde vemos que somos responsables personales de nuestra salvación. Somos responsables personales de nuestra salvación. Porque yo hasta pude haber hecho una oración de fe. Pero la oración de fe, déjame decirte, no salva. Es una herramienta que usamos para evangelizar, pero solamente el corazón de esa persona lo conoce el Señor. Entonces la oración simplemente, no nos vamos a creer que simplemente porque hicimos una oración de fe, ya somos salvos. Porque la salvación está en la intimidad, está en el corazón y Dios sabe de esa oración. Dios sabe si tuviste una oración emocional, si tuviste una oración porque sí, si estás en la iglesia porque no te queda otra. Dios lo sabe. Dios sabe si venís a la iglesia y no tenés verdadera salvación, e incluso hasta Dios sabe si sos herramienta del enemigo. Y a veces el pastor ni siquiera se da cuenta. Poco discernimiento, pastor. Es que solamente Dios sabe ciertas cosas. Y Dios las permite. Vemos aquí que Dios lo sabe, Dios lo conoce, Dios lo permite. Dios conoce lo íntimo, lo que hacemos en la intimidad. Dios conoce lo que hacemos y por qué lo hacemos. ¿Y cómo lo hacemos? O sea, Dios lo conoce. Dios sabe lo que decís y con qué intención lo decís. Dios sabe cómo lo haces, aunque nadie te vea. Pero Dios sí lo sabe, Dios sí lo conoce, porque Dios es personal y conoce la intimidad de cada uno de nosotros.
y conoce nuestro corazón y la intención aún de nuestro corazón. Y aún nosotros podemos hasta estar engañados en nuestro corazón. Y hasta Dios lo sabe. Estamos engañados en nuestro corazón. Decimos hasta a veces ser creyentes, evangélicos y ocupar un banco en una iglesia por 40 años. Pero fueron 40 años de religión, fueron 40 años de venir a una iglesia porque sí, fueron 40 años buscando poder, fueron 40 años porque nadie te reconoce y solamente te reconocieron en una iglesia. Hola. Y la iglesia es el lugar donde realmente nosotros podemos encontrarnos con Cristo y disfrutar de Cristo y disfrutar del amor de Cristo y disfrutar de los hermanos y disfrutar de todo, pero la iglesia es el lugar donde están todos los salvos y los que Dios conoce también. O sea, Dios te conoce. Dios conoce cuál es el primer lugar, a dónde vos le das el primer lugar y a dónde no le das el primer lugar. Dios conoce si estás dándole el primer lugar o si no le estás dando el primer lugar. Dios sabe. Dios lo conoce, Dios lo sabe. Si venís a la iglesia porque no te queda otra, porque tenés que venir, o simplemente por las dudas. Pero tu prioridad no es el Señor. Tu prioridad no es la iglesia de Cristo. Tu prioridad son un montón de otras cosas, menos el Señor. Tu prioridad hasta a veces son tus sentimientos, tus emociones, tu pasión, a lo que a vos te apasiona, a lo que a vos te gusta. Tu prioridad muchas veces son solamente lo que vos querés, lo que sentís. Y Dios no se mueve por emociones. Amén. Dios no se mueve por emociones. Y un cristiano tampoco, si tiene el Espíritu de Cristo. El cristiano se mueve por voluntad de Dios. Se mueve por estar en el reino de Dios. Y pone al Señor en primer lugar. Y ahí es donde toda la pasión pasa por el primer lugar, que es Cristo. Y donde pasa realmente todas mis emociones por Cristo. Porque el Espíritu Santo controla ahora mis emociones, mis pensamientos. Y entonces ahí es donde pasa. La lámpara y el aceite, dice así en el verso 3, los 5 que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas, pero las otras 5 fueron tan sabias que llevaron aceite extra. La lámpara es obviamente nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Todo nuestro ser, esa es la lámpara, cuerpo, alma y espíritu. Y el aceite obviamente es el Espíritu Santo de Dios. Allí lo nombra así, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo en 1 Corintios 6 y 9. ¿No? O sea, todo mi ser tiene aceite. Amén. Tiene el aceite, tiene la unción de Cristo. El Espíritu de Cristo está ¿en dónde? En el creyente. En el que aceptó a Cristo, ahí está el Espíritu Santo. ¿Está el Espíritu Santo en tu vida, en tu corazón? Sí, si aceptaste a Cristo y estás viviendo una vida cristiana sincera, responsable con el Señor, hay aceite. Pero fíjate cuál es la voluntad de Dios para aquellos que realmente estamos esperando su segunda venida. No es una religión, no es un juego a ser cristianos, sino que es llevar aceite extra. Amén. Que el aceite sea extra. ¿Qué quiere decir? Que uno sea lleno del Espíritu Santo. Efesios 5:18. Su mandato, sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, al ser lleno, estoy llevando aceite extra.
Hay unción en mi vida, hay poder en mi vida, hay poder de Dios en mi vida. Y el poder de Dios no se manifiesta por estar gritando, por hacer milagros. No. El poder de Dios se manifiesta por las acciones de los santos. Entonces, ¿hay poder extra en mi vida? ¿Hay aceite en mi vida? Sí, hay aceite en mi vida. Lo que el Señor desea es que ese aceite fluya. Y ese aceite en la intimidad es donde fluye. Donde yo me lleno es en la intimidad. ¿Dónde está la tienda de aceite? ¿A dónde se compra la tienda de aceite espiritual? ¿Dónde se compra el Espíritu Santo? ¿Verdad? No, la tienda, ¿dónde hay una tienda? No, se busca, se nutre ahí en la intimidad con Dios. Mi vida íntima con Dios. Hay una vida pública, pero también hay una vida íntima. En la vida íntima se cultiva ese aceite. Uno se llena de ese aceite en la vida íntima. Cuando mi prioridad es la palabra, cuando mi prioridad es aplicar esa palabra y pedirle a Dios poder aplicarla en mi vida. Como hablábamos recién, ¿no? La palabra me enseña, me nutre, me dice lo que tengo que hacer, y ahora viene la práctica. Y para hacer la práctica necesito estar lleno del Espíritu Santo para poder hacer esa práctica. Y entonces ahí es donde se cultiva el Espíritu Santo, ahí en la intimidad. Y Dios, déjame decirte, lo sabe. ¿Por qué Dios lo sabe? ¿Por qué? Porque pasamos tiempo juntos. Pasamos tiempo. Y ahí es donde se nutre ese aceite. El Señor espera que sean llenas nuestra vida y todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. El espíritu es lo que hace la conexión con el Espíritu Santo. Todos tenemos espíritu. Es lo más profundo, lo que hace la conexión, lo espiritual. Ahora yo puedo estar conectado espiritualmente con Cristo y con el Espíritu Santo de Dios, espíritu con espíritu conectados, o puedo estar conectado con cualquier otra cosa. ¿De qué se nutre mi espíritu? Mi espíritu se tiene que nutrir del Espíritu Santo. Es una conexión que hay espiritual. ¿Sí? Y eso hace que mi alma también se nutra. Y en mi alma están mis sentimientos. En mi alma están todas mis emociones. En mi alma están mis decisiones. Porque el alma y mente es lo mismo. O sea, ahí están mis decisiones, ahí está. Y luego, si todo eso está controlado por el Espíritu Santo y hay Espíritu Santo de sobra en mi vida, entonces vienen las acciones. Las acciones de los santos. Por eso es tan importante, mi hermano, esto de estar realmente llenos del Espíritu Santo. Porque dice la palabra que hay demora para la segunda venida. El Señor está demorado, ¿no? Pero no hay una demora porque sí. El Señor está esperando y está cultivando también a la iglesia en ese momento que va a venir. Así como preparó toda una historia, todo un pueblo durante años, siglos, lo preparó para venir en persona, en carne. Preparó y dijo, bueno, este es el momento ahora. No hay ni un minuto más en el kairos de Dios, en el tiempo de Dios. No hay un minuto más ni un minuto menos. Esta es ahora. Preparado, listo. Está el tiempo, está el momento. Y así es como vino el Señor. Ahora, en la segunda venida, dice que no lo sabemos cuándo viene. Y por eso dejó las señales que hablábamos la semana pasada. Y por eso nos dice, ojo,
estate preparado, porque puede ser en cualquier momento. ¿Y qué pasa si el Señor no viene y yo me muero? Bueno, asegúrate morirte con Cristo en tu corazón. Amén. No con una religión cristiana. Hola. No con una religión cristiana. Con Cristo en tu corazón. Con acciones de los santos. Porque Cristo puede venir en cualquier momento. Y entonces yo tengo que vivir mi vida como que Cristo viene en cualquier momento, en cualquier lugar donde yo pueda estar. ¿Se imaginan a Cristo viniendo en ese momento justo que vos estás levantando un falso testimonio? ¿Que vos estás tramando algo fuera de Dios? ¿O que estás engañando, mintiendo, lo que sea? ¿Se imaginan? Yo sí me lo he imaginado. Y digo, ¿qué será? Porque dice, estén preparados. Porque aunque se demora, no se adormezcan. Miren, versículo 5. Como el novio se demoró, a todas les dio sueño y se durmieron. Dijimos que en los últimos tiempos viene una señal, ¿no? ¿Cuál es la señal? Una iglesia adormecida. Una iglesia dormida. Una iglesia que no está haciendo realmente lo que tiene que hacer. Y el Señor dice que como se demoró, bueno, ¿cuánto hace que tenemos la promesa que el Señor viene? Ya hace más de 2000 años, ¿no? ¿Cómo está demorando el Señor? Pero el Señor demora con el propósito de preparar ese momento justo donde la iglesia está avivada, donde la iglesia está predicando, donde se dice y se llama el último gran avivamiento. Amén. El último y gran avivamiento, ahí será la venida de Cristo de la iglesia. No en la iglesia adormecida. Y entonces dice ahí el versículo 6, y a la medianoche se despertaron ante el grito de: miren, ya viene el novio, salgan a recibirlo. ¿Será que estamos en ese tiempo, hermano? ¿Será en el tiempo que yo creo que estamos en ese tiempo, mi hermano? Creo que estamos en ese tiempo donde la gente está gritando, Cristo viene, y los únicos que nos escuchamos muchas veces somos nosotros. El mundo, la creación está gritando, las señales están gritando, Cristo viene. Y nosotros seguimos en cualquiera, dormidos. Pero algunos se despiertan. Dice acá que se despertaron en esa medianoche. La segunda venida de Cristo ya está inminente. Pero solo los que se mantienen llenos del Espíritu Santo, encendidos, ardientes, podrán encontrarse con el novio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque dice que tienen que estar no solamente despiertos, sino también llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Todas las damas de honor, dice el verso 7, se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las 5 necias le pidieron a las otras: por favor, danos un poco de aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Sin embargo, las sabias contestaron: no tenemos aceite para todas. Vayan a una tienda y compren un poco para ustedes. La unción no se comparte. Miren, puede haber alguien que esté medio encendido, ¿sí? Puede haber alguien que esté encendido, que tenga unción y te comparta un poco de chispa de esa unción. Pero dijimos que la unción se va a buscar en la intimidad. Vayan a la tienda, le dijo, vayan a la tienda y compren. Yo no te voy a dar, yo tengo el aceite, ya lo he preparado yo, me traje el aceite extra. Ahora vayan ustedes, cómprenlo.
Y entonces estas mujeres salieron corriendo a comprar el aceite porque venía el novio. Pero ya era tarde. Ya era tarde. Lamentablemente, quisieron cultivar esa intimidad, quisieron llenarse del Espíritu Santo porque vieron que venía el novio y ellas estaban apagadas y ya era tarde. Busca al Señor cuando es tiempo. Amén. ¿Cuándo es el tiempo? Hoy. Ahora es el tiempo. Amén. Porque Cristo puede venir en cualquier momento. Y hay señales para que nosotros podamos buscar ese aceite, para que podamos llenarnos, para que Cristo sea nuestra prioridad en nuestra vida, para que podamos servirlo apasionadamente, para que podamos predicar el Evangelio hasta el último la tierra. Y ahí sí dice el Señor que va a venir. Si demora su venida es porque todavía hay muchos que tienen que conocer el mensaje. Y hace 2000 años que el Señor está esperando esa iglesia que se levante, avivada, encendida, prendida a fuego, que predica el Evangelio de Cristo, que está comprometida realmente con la tarea que se le ha encomendado. Podemos recibir una chispa de unción, pero la unción, el llenarnos del Señor, es personal. Es personal. Va a depender de vos. Terminamos este mensaje y cada uno personalmente sabe qué es lo que tiene que hacer y qué no. Amén. Porque es personal. Dice allí, para terminar, ¿total o parcial? ¿No? Si es un arrebatamiento, si viene el Señor ahora, ¿será total o será parcial? No sé, a mí, de verdad, después de años de estudiar teología, esto me da igual. Sí, me da igual, me fascina la escatología, el estudio de los últimos tiempos, me encanta. Pero a mí, la verdad, si es total o parcial, me da igual. Dice allí el verso 10, pero durante el lapso en que se fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. Diga conmigo, con llave. Más tarde, cuando regresaron las otras 5, que se fueron a cultivar aceite tarde, llegaron las otras 5 damas de honor, se quedaron afuera y llamaron, Señor, Señor, ábrenos la puerta. Y él respondió, créanme, no las conozco. Pero ¿cómo? ¿No eran toda la iglesia? ¿No eran las 10 doncellas? ¿No eran las 10 damas de honor? Pero solamente ingresaron a esa boda que representa la boda del Cordero. Apocalipsis allí 19. Representa esa boda del Cordero. Solamente entraron las que tenían aceite, las otras que no estaban no. No las conoció el Señor, no las conozco. No sé quiénes son. Y ahí el Señor en esta enseñanza dice en el verso 13, así que ustedes también deben estar alertas, porque no saben el día ni la hora de mi regreso. Amén. Y a mí me alegra no saber el día y la hora, porque me hace vivir toda una vida cristiana alerta, toda una vida cristiana buscando la llenura del Espíritu Santo, toda una vida cristiana de arrepentimiento, toda una vida cristiana de decir, estamos preparando el lino fino, que es
las acciones de los creyentes para que venga Cristo. Entonces, si es parcial, así como dice la teología que tiene dos posturas, parcial o total, si es parcial, dice que el que no está preparado no será raptado con Cristo en su segunda venida. Y que el creyente que no está preparado quedará para ser mártir del anticristo en la tribulación. El anticristo y la manifestación desde espíritu que está operando ahora en este mismo momento, el espíritu del anticristo, será el que se termine de manifestar en un sistema político, religioso, social. Y créanme que está actuando más que nunca el espíritu del anticristo en esta era. Pero entonces dice que se quedarán ahí con la tribulación, se quedarán allí para que por solamente testimonio, porque el Espíritu Santo, la novia, la iglesia se retira, se va. Además, el Espíritu Santo, la iglesia, se retira con Cristo. Y solamente quedará en un tiempo difícil, muy difícil, de persecución, de sufrimiento total, la iglesia o las personas que no estén preparadas para irse con Cristo. Eso dice una teoría, ¿sí? La parcial. Ahora, la total dice que todos los creyentes serán raptados con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Todos los creyentes serán raptados con Cristo. ¿Y el que se queda? La pregunta, ¿no? ¿Y el que se queda? Esta teoría dice, nunca fue creyente. Nunca fue creyente. Estaba en la iglesia, pero nunca fue creyente. Nunca tuvo a Cristo verdaderamente en su corazón. Y entonces, ¿qué era? Un impostor dentro de la iglesia. Para esta teoría es mucho más que alguien que no es prudente. Para esta teoría es simplemente un impostor. Por eso les digo que cuando vemos las teorías del rapto parcial o total, a mí me da igual, porque yo me quiero ir con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Yo me quiero ir con Cristo, así que me da igual. No quiero ser ni el impostor, ni el no creyente, ni el que no está preparado. Yo me quiero ir con Cristo, amén. Y por lo tanto la palabra me enseña cómo debo irme con Cristo. ¿Cómo? Llenándome del Espíritu Santo, teniendo intimidad con el Espíritu Santo, en una vida de arrepentimiento, en una vida real con Dios, no de ficción. Mateo 7, 21, 23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace, escuchá, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán, ¿cuántos? ¿Cuántos? Muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál es aquel día? El día de la venida de Cristo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre no echamos fuera demonios? ¿En tu nombre hicimos milagros? Sí, en mi nombre. En mi nombre lo hiciste, pero yo no te conozco. Fuerte. Fuerte esta palabra. Porque ahí nos da la identidad verdadera de la iglesia y de lo que somos cada uno. Si somos realmente aquellos que esperan la venida de Cristo y que aparte de hacer manifestaciones en el nombre de Jesús, sino también vivimos una vida esperando al novio, llenos del Espíritu Santo cada día. Sea parcial o total, nuestro sentir debe ser vivir la vida que Dios nos ha dado, como si Cristo
viniera ahora, esta misma noche, llenos del Espíritu Santo, encendidos en el Señor, en el servicio y con mucha devoción a Dios. Amén. Tal vez creo que podemos decir que una iglesia encendida, una iglesia apasionada, una iglesia llena del Espíritu Santo, es porque hay muchos creyentes llenos del Espíritu Santo y encendidos, amén, y cultivados. Entonces eso no significa que no haya personas que no estén encendidas, que no tengan al Espíritu Santo. Puede pasar, como ya vimos. Pero la mayoría está encendida, entonces las cosas cambian en un lugar. Amén. O sea, cambian. Las cosas cambian. Las lámparas se encienden. El poder de Dios no solamente se manifiesta, sino que no deja de fluir. Amén. No deja de fluir, fluye. Y nuestras vidas personales, porque ¿qué dijimos? Es personal. Después lo manifestamos todos juntos, pero es personal. Nuestras vidas personales también demuestran que están llenos del Espíritu Santo y esperando la venida de Cristo. Amén. ¿Por qué recalco esto personal? Porque en el montón también están los que en la intimidad. ¿Está bien? Entonces, personal, mi hermano. Te animo a que puedas tener esta vida de intimidad personal, a que puedas cultivar ese aceite de manera personal, a que puedas ser lleno realmente del Espíritu Santo de manera personal, a que puedas dar frutos y obras del Espíritu y no fingidas, sino que sean del Espíritu y que broten del Espíritu. Y eso siempre va a venir solamente de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Hay una esposa, hay una novia para ser esposa, y es la iglesia que se está preparando. Y a ella se le concedió que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente. Y esas son las acciones justas de los santos, personales. La vida personal de cada uno. Padre, te damos gracias, Señor, por la iglesia que vos vas a venir a buscar. Esa iglesia, Señor, que inminentemente recibirá ese enlace. El amado, el novio, viene pronto, viene. Señor, y ahí está la iglesia siendo preparada para recibir a Cristo en su segunda venida. Y ahí estamos cada uno de nosotros, de manera personal, representando a la iglesia. Y te pido, Señor, que allí en esa manera personal, como nos enseña esta parábola, podamos ser prudentes, podamos ser sabios, podamos, Señor, entender esta parábola y entender que tenemos que tener una vida consagrada, una vida apartada, esperando a Cristo, apartados, llenos del poder del Espíritu Santo, llenos. Mi única pasión debe ser esperar a Cristo. Mi única y máxima pasión debe ser involucrarme en su servicio, en sus cosas. Mi única y más alta pasión debe ser llenarme del Espíritu Santo, manifestar los dones del Espíritu Santo.
para que otro pueda ser también edificado, para que otro pueda ser también construido y uno también pueda construirse y nutrirse de los dones del otro. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia, Señor, que vos estás viniendo a buscar. Señor, vos nos conocés a todos personalmente. Y vos conocés realmente lo que hay en nuestro corazón. Señor, yo te ruego ahora que no sea simplemente una oración de te recibo en mi corazón, sino que sea un entendimiento espiritual, una revelación espiritual, que se revele Cristo. Pero también al revelarse Cristo se revela el propósito de Cristo. Y se revela también, Señor, tus planes, tus obras, tu poder. Oh, Señor, queremos anhelar tu venida, pero no lejana, sino como hoy en día. Como que vienes hoy en día. Y si vienes hoy en día, te rogamos en el nombre poderoso de Jesús que tomes, Espíritu Santo, todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Tómalo todo por completo, Señor, para que mi lámpara esté encendida, llena del poder de tu Espíritu Santo. Señor, para que la palabra no sea solamente una letra intelectual, sino que sea algo para aplicar, para mostrar, para predicar. Oh, Señor, llénanos del poder de tu Espíritu, Señor. Señor, es verdad que en este tiempo hay adormecimiento, es parte de las señales. Parte de las señales es un adormecimiento espiritual, aún de los que sí están llenos del Espíritu Santo. Las doncellas se habían dormido todas, las que tenían cargado el aceite y aún las que no las tenían. Todas se durmieron por igual. Y es verdad, Señor, que en este tiempo hay un adormecimiento y aún un adormecimiento a aquellos que anhelamos tu venida, llenarnos del poder del Espíritu. Por eso, Señor, te ruego ahora que nos pongas alertas y que nos despiertes en el nombre de Jesús. Despiértanos, Espíritu Santo, despiértanos. Despiértanos, que podamos escuchar esa voz como despertaron esas doncellas. Que podamos escuchar esa voz. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. El novio viene, el novio viene. Cristo viene, viene, ya viene. Oh, sí, Señor. Escuchamos la voz del cielo diciendo que Cristo viene pronto. No sabemos ni el día ni la hora, pero sí sabemos que viene pronto. Despertanos, Espíritu Santo, despertanos. Y si hay aceite extra, mejor. Y si no, Señor, este es el tiempo ahora de llenarnos. Es el tiempo ahora de llenarnos de tu Espíritu Santo. Porque tu venida es inminente. Vienes, tú vienes, Señor. Te adoramos, Jesús. Adoramos al Cristo que viene. Adoramos al Cristo que viene. Él viene pronto. Él viene pronto. Sí, Señor. Con toda su hermosura, con todo su poder, con sus cabellos blancos como nieve, con sus ojos como fuego, con su lengua como espada, con su manto de sangre, con toda su hermosura, con todo su esplendor. Viene el Rey de Reyes, viene el Señor de Señores, ya viene. Y te espero como que vienes hoy, en esta misma hora.
y te adoramos. Adoramos como que vienes ahora. Tu venida es pronta. Despierten, despierten, despierten. Cristo viene. Despierten. Sí, Señor. Toda la gloria, todo el poder. Oh, sí, Señor. ¿Cuántos quieren verlo? De eso se trata. De eso se trata.